Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Nicolás Mayoraz, diputado nacional por Santa Fe, La Libertad Avanza, también presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, una comisión estratégica en el funcionamiento de la Cámara, en el trámite legislativo. Así que mucho para conversar con Nicolás sobre lo que pasó en las elecciones del 26 de octubre y qué viene ahora con toda esta serie de reformas que el gobierno de Javier Milei pretende avanzar y que pretende concretar. Nicolás, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Mariano? Gusto de estar aquí. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo estás viendo este momento de La Libertad Avanza del gobierno después de este gran resultado del 26 de octubre? La verdad que estamos muy contentos, muy conformes con el resultado. Fue una sorpresa para muchos, para nosotros en parte también. No esperábamos tan contundente el triunfo de La Libertad Avanza en el país, fundamentalmente distritos como la provincia de Buenos Aires. Aquí en Santa Fe nos veíamos bien, pero no tan bien como finalmente resultó. Así que muy conformes con este resultado que abre un panorama distinto en el Congreso para el año que viene. ¿Qué te parece que fue la clave para tener ese resultado mejor al que esperaban? ¿Qué le estaba debajo de la superficie que no se veía? Yo creo que la estrategia del gobierno dio resultado. El presidente Milei se puso la campaña al hombro. Él es el gran elector en la Argentina para La Libertad Avanza, y el mostrar de que todavía estamos a mitad de camino y que no podemos abandonar esta senda y perder todo lo que hicimos en 2 años, la gente lo entendió. Y más allá de que alguna crítica pueda tener o que algo no le haya gustado del gobierno, entendió de que recién van 2 años de gobierno y hace falta darle ese respaldo que necesita para salir adelante. Hubo un premio a la estabilidad y hubo miedo al regreso al caos, rechazo. La gente veía la oferta política y era más asociada al pasado que otra cosa. Sí, yo creo que hay una mezcla de los dos según qué elector hablamos, ¿no? Qué votante. Una mezcla de esperanza por seguir el camino del cambio, de apostar, y otro de temor a que vuelva el kirchnerismo, claramente. Nicolás, desde la elección hubo una reunión del presidente con 20 gobernadores, ahora Santilli está recorriendo las provincias, tiene la expectativa de poder reconstruir esa mayoría que en determinado momento el gobierno tuvo el año pasado, que permitió sacar la ley bases, otras leyes, y que en el transcurso todo de este año se fue desgranando, se fue perdiendo. Sí, yo creo que estamos camino a eso. Creo que los gobernadores que habían intentado construir una alternativa con Provincias Unidas, el resultado electoral les mostró de que en la Argentina no es momento para ese tipo de ensayos o de planteos políticos, que la ciudadanía es clara en cuanto a que quiere respaldar esto, entonces se han quedado sin esa base de sustentación que hacía que a lo mejor en el Congreso tuvieran una legitimidad para hacer planteos que terminaban siendo en definitiva funcionales al kirchnerismo, porque vos mirabas cómo votaban y votaban con el kirchnerismo y no con nosotros, ¿no? Entonces creo que eso va a cambiar tanto en la nueva composición como en los que quedaron, y en los gobernadores, que son los interlocutores principales con el gobierno, de acompañar las reformas que hacen falta, ¿no? Ahora, construir mayorías, construir acuerdos, sabés, tenés mucha experiencia parlamentaria, implica conservar algunas cuestiones, ceder en otras. El gobierno está dispuesto a hacer ese trabajo de ceder en algunas cuestiones para contemplar demandas, planteos de los otros actores. Yo creo que sí. De hecho, el diálogo hoy por hoy de Santilli como ministro del Interior y del jefe de gabinete, Manuel Adorni, pasa por eso, por escuchar, pero obviamente nosotros tenemos ahora 4 leyes que son centrales para el gobierno, donde las posibilidades, los márgenes de negociación, si se quieren, son más reducidas. El presupuesto hace falta que salga con equilibrio fiscal, con déficit cero. Creo que eso los gobernadores lo han entendido. La negociación pasará por algún tipo de reclamos que tienen para que sean incluidos en el presupuesto, que creo que eso sí está esa conversación. Después está la modernización laboral, la reforma tributaria y el Código Penal, que creo que ahí van a acompañar porque fue parte de la campaña, entonces es un eje que hay que acompañar al gobierno y creo que lo entendieron, espero que lo entienda el gobernador Puyaro también. En términos de reforma laboral, ¿qué le decís a un trabajador que tiene miedo, digamos, de lo que pueda llegar a pasar en términos de avanzar hacia un régimen de mayor flexibilidad laboral? Quizás con la experiencia de los 90, que no fue una experiencia que haya, digamos, la experiencia de flexibilización, que hayan contribuido a generar mayor formalización, sino al contrario, ¿no? Terminó con mayor desempleo. Miren, lo primero que les diría es que esto es una modernización, no una flexibilización. Nosotros tenemos hoy por hoy una legislación que es de la década del 70, del año 74 la ley, es decir, que tiene más de 40 años, y que además lo que ha generado en la Argentina es que el 50% de los trabajadores están informales, no están registrados. Entonces lo que tenemos que realmente es darle derechos a esos trabajadores. Entonces para mí es dar derechos, porque un trabajador informal no tiene ni jubilación, no tiene vacaciones, no tiene obra social.
necesitamos nuevos mecanismos que le permitan a esos trabajadores pasar a la formalidad, que el empleador los pueda tomar, los pueda registrar. La primera cuestión que le diría a un trabajador ya registrado es: este régimen va a ser optativo. Entonces, el trabajador que sienta que los derechos que tiene adquiridos bajo el régimen legal actual no se va a tocar. O sea, este régimen es para los que se incorporen. Justamente lo que buscamos es, con esta ley, lo que se va a buscar, el gobierno busca la incorporación de esos trabajadores que están en negro. Entonces no se va a afectar a los otros. Entonces ya esa primera tranquilidad la tienen. Y después, que no le presten atención a todas las mentiras que se dicen, de que van a trabajar 18 horas, de que se termina la indemnización. No se termina nada de eso, al contrario, vamos camino, creo yo, a una mejora en las condiciones de trabajo. Insisto, la mitad de los trabajadores en la Argentina está en negro, entonces tenemos que lograr de que esos trabajadores tengan los mismos derechos que los trabajadores que están formalizados. Y en términos impositivos, ¿por dónde va a ir la reforma? Mirá, reducción de impuestos, no hemos visto el proyecto de ley, tampoco hemos visto el otro, pero lo que habla el presidente es reducción de impuestos, eliminar por lo menos 20 impuestos, y también llevar a las provincias a la discusión de ingresos brutos, una discusión que hay que darla en serio. Tenemos que eliminar ese impuesto distorsivo. Después de la inflación es el impuesto más distorsivo que hay, y generar otro mecanismo de recaudación para las provincias que le garantice obviamente los ingresos, pero trabajar, es decir, si vos modernizás el esquema de la regulación del empleo y le reducís impuestos, lo que vas a tener es más competitividad, empresas que se animen a invertir y a generar obviamente nuevas fuentes de trabajo. Presupuesto, decías antes. ¿Tenés expectativa que va a salir? Digamos, ¿se va a terminar esto de prorrogar el presupuesto anterior? Sí. Mirá, nosotros siempre quisimos tener presupuesto el año pasado. Si no se dio es porque nos encontramos con una oposición irresponsable que en este tren de marcarle la cancha al gobierno quiso tomar las riendas de la economía y decir: nosotros fijamos el presupuesto, cosa que no corresponde. El presupuesto es la ley de leyes. La ley más importante es la herramienta de trabajo de un gobierno. No podés meterte en esa herramienta, tenés que sí, obviamente, buscar los mecanismos para plasmar lo que la oposición quiere ver de plasmar. Pero siempre quisimos tenerla. Para nosotros también es una señal de seguridad jurídica. Nosotros con un presupuesto sancionado, aprobado, la señal que le damos al mundo es que el país está en vías de crecer, de desarrollo. Institucionalmente es una señal que necesitas dar, así que vamos a trabajar para tener esa ley. Nicolás, además de estos proyectos que son del bloque, que son la agenda que impulsa el presidente, ¿en lo individual estás trabajando en algún proyecto? ¿Estás esperando que sea el momento oportuno para trabajarlo? Mira, el presidente nos pidió que nos aboquemos a esto y yo estoy 100% abocado a estos temas. La reforma del Código Penal nos va a llevar mucho trabajo. Creo que es una reforma importante, un verdadero desafío. Pero fundamentalmente para mí el principal objetivo es que todas las leyes tiendan a que la Argentina salga adelante, que la Argentina crezca, y vamos a trabajar en eso. Nicolás, leí por ahí en alguna de las reuniones que tuvieron con los diputados nuevos, estuviste una especie de dando clases como profesor de los nuevos diputados que entraban. Sí, la verdad que yo veía que muchos se reían de eso y para mí me da orgullo de que nuestro espacio político se preocupe por darle una especie de capacitación, si se quiere. Te lo digo yo como abogado y que tengo 4 años de experiencia, tenía 4 años de experiencia. Entrar al Congreso hay un montón de cosas que no las sabes. Y si a nosotros nos largaron con un reglamento en la mano, me dijeron: léete el reglamento, estudiátelo porque te va a tocar hablar del reglamento. Pero entrar sin un mínimo de conocimiento no es fácil. Entonces, tener la posibilidad de explicarle a otro, y vos del otro lado que sos nuevo y entrás, que te expliquen cómo funciona el Congreso, cuestiones técnicas, porque nadie sabe el reglamento ni el derecho parlamentario. Entonces, explicarle cosas básicas de funcionamiento del Congreso para mí fue muy importante. También para conocer a los nuevos legisladores, que se conozcan entre ellos, generar un clima de camaradería que realmente es muy, muy positivo. Un desafío enorme, vamos a hacer de mínimo 88 diputados el año que viene, arrancando con 38 que éramos, así que la verdad es que es un desafío enorme, pero con mucho entusiasmo lo encaramos. Ahora, hay un cambio de juego en el sentido de conseguir el tercio, ya despeja la posibilidad de juicio político, poder blindar. Obviamente que uno no trabaja en función de esa especulación, pero obviamente es una tranquilidad. O sea, tener el tercio te sirve para el juicio político, te sirve para los DNU, te sirve para todo eso, y es bueno tenerlo. Pero nosotros queremos trabajar para sacar las leyes con las mayorías necesarias, ¿no? Nicolás, te pregunto por Santa Fe. Digo, en este año que parece que fueron 3, 4 años en uno, participaste de la Convención Constituyente, el bloque con una postura muy crítica del proceso, lo que fue el resultado final del nuevo texto constitucional. ¿Qué balance te dejó ese proceso?
Mirá, obviamente no obtuvimos el resultado que queríamos en cuanto a lo que es la reforma constitucional, se quedó a mitad de camino. Para nosotros ocurrió lo que decíamos que iba a ocurrir. Lo primero era el objetivo del gobernador de tener la posibilidad de reelección y lo consiguió. Nosotros estábamos a favor de la reelección, pero creíamos que no podía ponerse Puyaro en el centro de la escena para ello, que tendría que tener tenido otro manejo institucional. Pero después nos perdimos la posibilidad de discutir la bicameralidad, unicameralidad. Para mí habría que haberla dado esa discusión. El tema de los impuestos, el tema del rol del Estado. Es decir, cuando el mundo va camino a discutir cuál es el rol del Estado en la economía, en la vida de los ciudadanos, la libertad de los ciudadanos, nos encontramos con una Constitución que lo único que busca es preservar los derechos no de los ciudadanos, sino de la casta política. Entonces nos parece que faltó esa discusión. Después hubo mucho de fuegos artificiales, mucho humo, se ha vendido mucho humo con la Constitución, la están vendiendo como si fuera, digamos, una panacea, y la verdad que la vida no te cambia en función de tener una Constitución nueva distinta. El derecho al agua que tanto hablan, en zona sur siguen con problemas de agua, seguimos con problemas de presión, de cortes de agua, en consecuencia los derechos para que sean eficaces no dependen de que estén en la Constitución santafesina, sino de las políticas públicas. Y cuando vos tenés, caso de aguas, una empresa manejada por políticos, que termina siendo un directorio en el cual se sientan uno de cada partido, un reparto de un botín, no aprendimos nada, no solucionamos nada, no modernizamos nada. Esa es para mí esa conclusión, ¿no? Nicolás, hablando de fuegos artificiales, en toda la Constituyente hubo muchos momentos de tensión ahí con Granata, digo, una vieja historia acá de la legislatura santafesina. En algún momento se habló de la posibilidad de algún tipo de convergencia, de Libertad Avanza, el espacio de ella. ¿Ves alguna convivencia posible en el futuro? Mirá, acá en política nunca hay que descartar nada. La verdad es que con el bloque de Amalia Granata fue con el que menos problemas tuvimos. Nosotros tuvimos problemas con el oficialismo fundamentalmente, hasta con el presidente de la convención que me amenazó con agarrarme a trompadas, en otros términos lo dijo. Nuestro problema fue realmente con el oficialismo, porque nosotros fuimos el único bloque que se plantó realmente como un bloque opositor. Todo el resto vimos que había arreglado. Monteverde de Rosario, que decíamos, bueno, va a ser un opositor, era un cordero manso, balando por el premio que le había prometido el gobernador Puyaro. Entonces uno dice, ¿dónde está la oposición santafesina en la convención? El peronismo no estaba, los senadores habían arreglado con Puyaro, el resto de la oposición no aparecía, los únicos que aparecimos fuimos nosotros. ¿Ves la oportunidad ahora despejada la cuestión de la reelección del gobernador, que pueda dar una futura convención constituyente más cerca en el tiempo, que no haya que esperar 60, 40, 50 años? Sí, por supuesto. Yo creo que la traba de esta convención, de esta reforma, que en muchos temas era necesario, el tema de la elección de los diputados provinciales, esa mayoría automática que tenía en la Constitución santafesina era necesaria. Yo creo que ahora se va a abrir la posibilidad, va a ser más sencillo. En cuanto se detecte un problema que está en la Constitución, que hay muchos, ya por ejemplo el tema de ciencia y tecnología está haciendo ruido la reforma, el tema del medio ambiente está haciendo ruido la reforma. Creo que en algún momento se puede plantear una reforma constitucional donde ya la discusión política de la reelección no esté sobre la mesa y permita trabajar más sobre textos que tengan que ver con lo que realmente necesita Santa Fe. Gracias, te hago la última. En 2 años va a haber elecciones ejecutivas. Digo, si uno ve las elecciones de este año de Libertad Avanza, resultados dispares, ¿no? Quizás las locales, para la provincial costó más, en las locales hubo buenos resultados, el caso de Juan Pedro acá, ni hablar a nivel nacional, fue una elección muy buena. ¿Cómo ves el camino de la Libertad Avanza de acá al 2027, que no necesariamente lo que pasa en las elecciones nacionales se traduce en las elecciones provinciales y locales? Nosotros somos muy optimistas, porque si vemos lo que sacó Puyaro en el 23 cuando fue gobernador, más de 1 millón de votos, y lo que fue sacando después en las provinciales donde iba su cara, baja más del 50%, y ahora donde si bien no va su cara y es una elección nacional, se puso la elección al hombro y termina saliendo tercero, habla de que todo eso, ese detrimento de Puyaro, va en crecimiento de la Libertad Avanza. Entonces creo que realmente para la ciudadanía santafesina la Libertad Avanza ya es una opción de cambio, una verdadera opción de cambio. No ha gustado, entiendo yo, la propuesta que tiene el gobernador. Creo que no logra conectar con el santafesino, más allá de todo el dinero que pone en distintos temas. Creo que el discurso, me parece, del gobernador es el que no va. Así que creo que podemos tener una oferta competitiva para el 2027, tanto en la ciudad de Rosario como en la provincia. Nicolás, gracias por venir hoy a Mesa de Testigo. Gracias a vos, Mariano, un gusto. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa de Testigo.